El folleto número 3 de geometría continúa el tema de las traslaciones de circunferencias, sin embargo, esta vez desde el punto de vista de problemas, donde se les presenta una situación la cual tienen que analizar para contestar a una serie de preguntas. Específicamente dos preguntas, la A y la B. Sin embargo, en el segundo problema les agregué también esta pregunta C, que es de un tema del año anterior, no de este año. Sin embargo, se ocupa para lo que hay que ver la otra semana. Entonces lo coloqué aquí de una vez para que lo traten de hacer en caso de que recuerden. Y de todas maneras, yo voy a explicar cómo se hace en este video también. Empezando, lo primero que hay que hacer como con cualquier problema es leerlo para interpretar la situación. Dice, una rueda está colgando en un sistema de poleas. Al inicio está descrita por la siguiente ecuación, la cual es 17 es igual a la raíz cuadrada de la diferencia de x y 25 al cuadrado más la diferencia de y 10 al cuadrado. Después de que se accionara el mecanismo de las poleas y se detuviese de nuevo, la ecuación que describe la rueda se transformó en 17 es igual a la raíz cuadrada de x más 3 al cuadrado más y menos 17 al cuadrado. Y luego tenemos que analizar lo que serían las preguntas. Sin embargo, la situación es bastante simple. Básicamente tenemos una rueda, es decir, una circunferencia que se movió de un lugar a otro y nos están dando las ecuaciones que muestran cuál era el centro, la posición original y la posición final. Vean que el radio sigue siendo el mismo, que en este caso 17, porque cuando hacemos traslaciones lo único que se altera es el centro de la circunferencia y no su tamaño. Entonces, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Generalmente, siempre que estamos trabajando con circunferencias, lo ideal es anotar cuál corresponde al valor del radio, que en este caso es 17, y extraer los centros. Vean que aquí tenemos dos centros. Vamos a tener el centro 1, que va a ser el centro original, el cual era 25,10. Recuerden que como el 25 y el 10 son negativos en la ecuación, serían positivos cuando se extrae el centro. Siempre hay que hacer ese cambio de signos. Y luego vamos a tener, el radio va a ser el mismo. Recuerden que no cambia aunque estemos realizando una traslación, el radio no va a cambiar porque la circunferencia mantiene la misma forma. Y luego el centro 2 sería el 3 negativo, 17 positivo. Entonces, este es el centro donde se encontraba originalmente y aquí tenemos el centro final. Con solo estos datos ya podemos responder a las preguntas A y B, que es lo que corresponde a los temas de este año. Y para la C también con solo estos mismos datos ya lo podemos calcular. La pregunta A dice cuántas unidades se trasladó horizontalmente y en qué dirección, es decir, la izquierda o la derecha. Nótese que originalmente estaba en 25. Recuerden que como estamos hablando de horizontalmente, trabajamos con el X, que sería el primero de los valores. Estaba en 25 y terminó en menos 3. Para eso podemos visualizar una recta numérica. Entonces, si aquí está el 25 y aquí estuviera el 0, el menos 3 sabemos que va a estar aproximadamente aquí. Eso quiere decir que el movimiento que tuvo la circunferencia para ir del 25 hasta el menos 3 fueron 25 unidades hasta el 0 y 3 unidades más para llegar hasta el menos 3. Es decir, en total se estuvo moviendo 28 unidades. Entonces la respuesta para la pregunta A sería 28 unidades. Ahora nos falta decir la orientación. Si estaba en 25 y terminó en menos 3, eso quiere decir que se movió a la izquierda. Entonces la respuesta para la pregunta es 28 unidades hacia la izquierda. Vean que aquí no estoy utilizando el 28 como un número negativo. Si escribiera nada más menos 28, entonces no hay necesidad de indicarlo de la izquierda, pero como la pregunta solicita que se indique si es izquierda o derecha, entonces vamos a indicar izquierda y ya no se le va a colocar el menos al 28, porque si se lo colocan, recuerden que los negativos significan lo contrario, y lo contrario de 28 hacia la izquierda es 28 hacia la derecha. Entonces, si le escriben el menos, estaría malo en ese caso. Básicamente esta izquierda estaría representando el negativo que iría aquí. Luego la pregunta B se resuelve de la misma forma. Esta vez es cuántas unidades se trasladó verticalmente, es decir, hacia arriba o hacia abajo. Entonces podemos visualizarlo de una manera similar. Originalmente el primer Y era 10 y terminó en 7. Para esto en realidad no se necesita hacer ningún dibujo, lo podemos básicamente hacer mentalmente sin ningún tipo de dificultad. Si se ubicaba en 10
y terminó en 17, eso quiere decir que subió. ¿Cuánto se sube del 10 al 17? 7 unidades. Entonces, la respuesta en este caso sería 7 unidades y como dijimos de 10 hacia 17, eso es hacia arriba. Hacia arriba. Y eso es todo lo que corresponde al análisis de este tipo de problemas con respecto a la traslación. Como les decía, tenemos aquí la pregunta C, que la pregunta C en realidad corresponde al tema de calcular la distancia entre dos puntos, que eso es un tema que se vio el semestre anterior cuando estaban en la B. En todo caso, nada más una fórmula que tienen que aplicar. Lo voy a explicar exactamente igual a como había hecho el año pasado para que no haya demasiada confusión. Entonces, yo les dije que nada más aprendían de memoria esta fórmula, que en realidad, si se fijan, es la misma fórmula de la ecuación de una circunferencia, porque la fórmula de la ecuación de una circunferencia se obtiene de la distancia entre puntos. En todo caso, lo que se hacía era colocar aquí los x en el primero y los y en el segundo. Entonces, el primer x es 25 y el segundo x es menos 3. Vean que aquí me van a quedar los dos 3 seguidos, o lo que es lo mismo, al segundo se le cambia el signo y pueden escribir aquí un más, como ustedes prefieran. Y aquí serían los y, que recuerden que como coloqué el 25 de primero, tiene que ir de primero el 10. No puedo colocar de primero el 17 porque tiene que coincidir el par ordenado. El 10 y luego del otro lado el 17. Esta fórmula, así exactamente como está, se anota en la calculadora y tendrían entonces el resultado del cálculo de la distancia, el cual sería 7 raíz de 17. O si lo quieren aproximar a decimales, eso es aproximadamente 28.86. Y eso sería entonces los procedimientos que tienen que manejar para poder resolver la guía. La guía de esta semana en realidad como es continuación del tema y es nada más de análisis, son simplemente dos problemas como este. Solo uno de ellos trae lo del cálculo de la distancia. Como les dije, este tema no venía explicado en las guías porque se supone que todos lo saben hacer del año pasado. Lo coloqué aquí para que trataran de recordarlo porque ya para la otra semana sí se necesita esta fórmula porque la siguiente guía es de la posición relativa de un punto respecto a una circunferencia y eso se hace calculando, eso se calcula, perdón, o se determina utilizando esta fórmula. Entonces eso sería todo. El próximo jueves estaría listo el video de la guía siguiente.